¿Alguna vez has estado completamente solo en tu casa, en el silencio más absoluto, y de repente, una ráfaga de aire frío te eriza la piel? No hay ventanas abiertas, no hay corrientes. Es solo una sensación. Un escalofrío que no puedes explicar, pero que te dice, con una certeza inquietante, que no estás solo. Quizás fue un leve sonido, un crujido en el piso de arriba, o la sombra fugaz que jurarías haber visto por el rabillo del ojo. La mente racional lo descarta de inmediato, es el cansancio, es el viento, mi imaginación. Pero una parte de ti, esa voz silenciosa y primitiva, sabe que hay algo más. Algo que te observa desde un lugar que no puedes ver, pero que puedes sentir. Esa es la sensación que me ha acompañado toda mi vida, y que, te aseguro, una vez que la reconoces, nunca te abandona. Es una especie de eco. Una resonancia en el vacío de la soledad que te recuerda que la oscuridad no siempre está vacía. Y lo más aterrador de todo, es que tú también la has sentido, ¿verdad? Esa punzada de miedo irracional que te hace voltear, solo para encontrar la nada. Todo comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Pequeñas anomalías que mi mente se esforzaba por racionalizar. Un libro que caía de la estantería sin razón aparente, la radio que se encendía sola en mitad de la noche, siempre con una estática siseante que parecía contener un mensaje ininteligible. Al principio, lo atribuía al desgaste de los objetos, a fallas eléctricas, a mi propia distracción. Pero la frecuencia de estos eventos empezó a aumentar. Ya no eran incidentes aislados, sino un patrón. Lo más inquietante era la sensación de ser observado. No como cuando alguien te mira fijamente, sino como una presión en el aire, una densidad invisible que te envolvía. Podía sentirla en la nuca mientras lavaba los platos, en la espalda al leer en la cama, incluso en la ducha, donde la cortina parecía moverse ligeramente, como si algo se hubiera rozado con ella. Era un ojo invisible, un aliento frío que no dejaba huella, pero que impregnaba cada rincón de mi hogar, de mi vida. Y lo peor, era que nadie más parecía notarlo. Era mi secreto, mi maldición personal, y estaba empezando a consumir mi cordura. Me preguntaba si era el único que experimentaba esta vigilancia silenciosa, o si otros también sentían esa sombra alargarse más allá de lo que la luz podía tocar. La sutileza dio paso a una especie de juego macabro. Los objetos no solo se movían, sino que parecían interactuar conmigo. Mis llaves aparecían en lugares imposibles, objetos personales cambiaban de sitio en mi ausencia, y a veces, al regresar a una habitación, encontraba mis cosas dispuestas de una manera extraña, casi como si alguien hubiera estado, jugando, con ellas. Una noche, dejé un vaso de agua en mi mesita de noche. Al despertar, estaba en el suelo, intacto, pero a varios metros de distancia, como si alguien lo hubiera deslizado con delicadeza. No había temblores, no había mascotas. Solo el vaso, como una pieza de ajedrez movida por una mano invisible. La lógica se desvanecía. Empecé a hablarle al vacío, a preguntar en voz alta quién estaba ahí, pero solo recibía el silencio como respuesta. Un silencio que se sentía burlón, expectante. La sensación de ser el único consciente de esta anomalía era abrumadora. Me sentía como un títere en una obra de teatro privada, donde el público era una entidad desconocida y el escenario era mi propia casa. Cada objeto movido era una señal, un mensaje que no podía descifrar, pero que me recordaba constantemente que no estaba solo en ese espacio que antes consideraba seguro. Luego vinieron las voces. Al principio, eran apenas susurros, como el eco de una conversación lejana, distorsionada y fragmentada. Creía que era el viento, los vecinos, el ruido de la calle. Pero pronto, se hicieron más claras, aunque nunca inteligibles. Eran murmullos graves, a veces agudos, que parecían surgir de las paredes, del techo, incluso de debajo de mi cama. No eran palabras, sino sonidos que imitaban el habla humana, como si una criatura estuviera intentando comunicarse sin comprender el lenguaje. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché mi nombre. Fue un susurro tan tenue que dudé de haberlo oído, pero la forma en que fue pronunciado, con una lentitud y una cadencia extrañas, me heló la sangre. No era mi voz, ni la de nadie que conociera. Era una voz, vacía,
pero llena de intención. Me negué a responder, me negué a reconocerla. Por miedo a lo que podría suceder. Cerré los ojos con fuerza, deseando que desapareciera, pero sabía que no lo haría. Esa voz era una invitación, una puerta abriéndose a algo que no quería ni imaginar. Y cada vez que el silencio se rompía con esos murmullos, sentía que la entidad se acercaba más, aprendiendo, observando, esperando el momento justo para revelarse por completo. La sensación de ser observado se transformó en algo más. Empecé a sentir la presencia físicamente. No como un golpe o un empujón, sino como un roce, una presión fría en mi piel. A veces, sentía un aliento gélido en mi cuello cuando no había nadie detrás de mí. Otras, era como si una mano invisible pasara por mi cabello o rozara mi brazo, dejándome la piel de gallina. Una noche. Desperté con la sensación de que alguien estaba sentado en el borde de mi cama. No vi nada, pero el colchón se sentía hundido a mi lado, y el aire alrededor era denso y pesado, cargado de una energía oscura. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. No me atrevía a moverme, a abrir los ojos por completo, por miedo a lo que pudiera encontrar. Sabía que estaba ahí, a mi lado, observándome dormir. Sintiendo mi miedo. Era una tortura silenciosa, una invasión de mi espacio más íntimo, de mi santuario. La entidad ya no se conformaba con pequeños trucos, ahora quería hacerse sentir, quería que supiera que no era una ilusión, que era real y estaba conmigo. Y lo más aterrador, era la imposibilidad de escapar, de huir de algo que existía en un plano diferente, pero que podía interactuar con el mío de maneras cada vez más intrusivas. El clímax de esta pesadilla personal ocurrió una tarde. Estaba en el baño, mirándome al espejo. Las luces estaban encendidas, todo parecía normal. Pero mientras me cepillaba los dientes, noté algo en el reflejo. Detrás de mí, en el umbral de la puerta, no había nada. Sin embargo, la forma en que la luz se refractaba, la manera en que el aire parecía vibrar en ese espacio, me decía lo contrario. Era como una distorsión, una mancha en el aire. Una ausencia que era más presente que cualquier cosa sólida. No tenía forma, no tenía color, pero era inconfundible. Era la entidad. Me quedé paralizado, el cepillo a medio camino de mi boca. Mis ojos se fijaron en ese punto, tratando de darle sentido, de encontrar una explicación. Pero no había ninguna. Era pura, cruda, inexplicable presencia. No era una figura, no era una sombra, era la ausencia de todo lo que debería estar ahí. Un vacío que absorbía la luz y el sonido. Y mientras lo miraba, sentí un frío intenso que me calaba hasta los huesos, y una voz, esta vez clara y resonante en mi cabeza, que no pronunciaba palabras, sino una sensación: te veo. Fue un momento de terror puro, de revelación absoluta. No era una amenaza, no era una advertencia. Era una declaración. Y lo más escalofriante, era que en ese vacío, pude sentir una especie de reconocimiento. Como si me hubiera estado esperando, como si supiera que yo, y solo yo, podía percibir. Desde ese día, la entidad no se ha ido. No ha vuelto a mostrarse de forma tan explícita, pero su presencia es una constante. Es el frío en el aire, el crujido en el silencio, la sombra que se mueve por el rabillo del ojo. Es la certeza de que nunca estoy solo, ni siquiera en mis pensamientos más íntimos. Y ahora, me pregunto si tú, al escuchar mi historia, no has empezado a sentirla también. ¿Ese escalofrío que acaba de recorrer tu espalda? ¿Esa sensación de que alguien te observa mientras lees estas palabras? ¿Ese leve sonido que acabas de oír, que no tiene explicación? No es tu imaginación. Es la resonancia de algo que siempre ha estado ahí, esperando el momento adecuado para ser percibido. Porque la verdad es que, esta entidad, este observador silencioso, no está solo en mi casa. No está solo en mi vida. Está en el umbral de tu propia percepción, esperando que la reconozcas. Y una vez que lo haces, una vez que le das un nombre a esa sensación inexplicable, nunca más podrás ignorarla. Porque no somos nosotros los que la encontramos a ella. Es ella la que nos encuentra a nosotros. Y ahora que has escuchado esta historia,
Ahora que has abierto tu mente a la posibilidad, ¿crees que estás realmente solo en esa habitación? Mira a tu alrededor. Siente el aire. Escucha el silencio. ¿Hay algo más contigo? ¿Verdad que sí? Y ahora, te pregunto, ¿qué harás al respecto?